how life carries on endlessly, even after death, with shortness of breath. You explain the infinite, how rare and beautiful it is to even exist. But I couldn't help but ask you to say it all again. I tried to write it down, but I could never find an end. I'd give anything to hear you say it one more time, that the universe was made just to be seen by my eye. And I couldn't help but ask you to say it all again. I tried to write it down, but I could never find an end. I'd give anything to hear you say it one more time, that the universe was made just to be seen by my eyes. The shortness of breath, I'll explain the infinite, how rare and beautiful it truly is that we exist. Bueno, pues puesta la cancioncilla del principio, permitidme que os presente al invitado de esta noche, Gonzalo Rodríguez Fraile. Muchos ya lo conoceréis. Vamos a hacer una pequeña presentación. Pues empresario de éxito que cambió el propósito de su vida, presidente de la Fundación y Desarrollo para la Conciencia, y en la actualidad se dedica a impartir conferencias para el desarrollo de la conciencia. Autor de sus libros un nuevo paradigma de la realidad y de espiritualizarse. Ante todo, buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. Y oye, si me permites la primera pregunta, ¿qué te sucede para que se produzca ese cambio tan brutal, ¿no? Tan importante de propósito en tu vida? Si nos puedes explicar un poquito. Sí, hijo, encantado, pero vamos, bueno, fundamentalmente lo que se produce es que pues me dediqué toda mi vida a ser una máquina de producir, ¿no? Desde que era estudiante y bueno, de alguna manera yo había crecido, ¿no? En una cultura religiosa y bueno, pensé que si pues consiguiera tener pues éxito profesional y una familia como es debido y tal, pues que eso me llevaría de alguna manera a ser feliz, ¿no? Eh, Luego lo que me pasó es que tuve la fortuna, aunque en el universo eso de la fortuna no existe, yo diría más bien la correspondencia por alguna razón que no sé, pero tuve éxito profesional importante y pronto. Y a los 30 años pues tenía la vida resuelta, ¿no? Fundamentalmente y me dedicaba además a, entre otras cosas de mi actividad profesional, ¿no? Pues a gestionar el dinero de mucha gente que había tenido dinero porque había tenido mucho éxito y vi que las personas que habían tenido mucho éxito en la vida pues tampoco eran felices. Y bueno, y me di cuenta que la cultura o la sociedad o la religión, o sea, nada de eso iba a resolver el problema, ¿no? De hecho, no lo estaba resolviendo para las personas. Y bueno, como tampoco podía comer 8 veces al día, ¿no? Y ya tenía suficientes casas por el mundo y, o sea, que tampoco necesitaba mucho más para tal, pues decidí ocuparme yo del problema, ¿no? Y entonces lo que hice fue, pues, vender todas mis empresas, o casi todas, ¿no? Alguna no, porque, ¿sabes? No hacía falta y las llevaba mi hermano, mi hijo mayor o lo que sea, pues esas no, pero todas las que llevaba yo, pues las vendí, ¿no? Y me dediqué a investigar todo esto, ¿no? Y le dediqué, pues te diría que 15.000 horas, ¿no? A estudiar todo el problema de la conciencia, la espiritualidad, en fin, el ser humano, qué pasaba, ¿no?
Y cuando terminé todo ese trabajo, pues escribí un libro con la idea de que ojalá a otras personas, pues con 200 horas de leer un libro, pues pudieran comprender lo que yo llegué a comprender después de 15.000 horas de investigación para poder escribirlo, ¿no? Pensé que los demás, pues a lo mejor no tendrían la posibilidad de dedicarle el tiempo, ¿no? Porque la gente trabaja y la gente tiene ocupaciones y familia y no podía dedicárselo como se lo dediqué yo, ¿no? Luego ese libro, por lo que sea, pues tuvo un éxito inesperado para mí, porque yo nunca lo llevé a ninguna editorial ni a ninguna librería, o sea, era más que nada un libro que yo le iba dando a las personas pues, que estaban interesadas en esto, ¿no? Era como resumir, pero nunca quise, o sea, publicar un libro, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Yo era empresario, no escritor, ¿no? Y bueno, pues ahora hay 200.000 copias del libro dando vueltas por todo el mundo. Yo lo regalo encantado porque yo nunca escribí el libro para ganarme la vida con el libro. De hecho, en cuanto terminemos la charla, yo te lo mando a ti por mail y lo distribuyes en PDF a quien te dé la gana, ¿no? Yo te mandaré los dos. Entonces, bueno, ese libro interesó también mucho en la academia, ¿no? Y en las universidades y en el mundo de la empresa y todo. Y monté cátedras de conciencia en la Universidad de Granada, por ejemplo, en Emory en Estados Unidos. Ahora voy a montar otra con la Universidad de Navarra. En fin, interesó mucho en la academia y en el mundo empresarial, ¿no? Y entonces, en el año 2020 o 2021, no me acuerdo ahora mismo, pues escribí un segundo libro con un coautor que es más bien pues, un resumen del primero, pero un poco retocado, pues para ver si de alguna manera ese libro podía conseguir reespiritualizar la religión, ¿no? Concretamente la Iglesia Católica, que es donde yo me crié, porque claro, si ayudamos a espiritualizar la religión y la Iglesia, pues ayudamos indirectamente a 700 millones de personas, ¿no? Y entonces, pues escribí ese libro con una persona que es un alto representante, ¿no? de la Iglesia, pues para que fuera mejor acogido, ¿no? Y ese libro también ha tenido ¿sabes? Un éxito que no esperaba yo tampoco y se ha montado un lío muy gordo en el buen sentido de la palabra y bueno, pues ahora me dedico pues a esto que tú dices, ¿no? A dar charlas, conferencias, escribir libros y también a dar pues sesiones individuales a las personas pues que quieran hablar más de su problema, ¿no? O de su situación y de esas pues tengo 3 o 4 o 5 diarias, ¿no? Además de las conferencias y los libros y las cátedras y todas estas cosas, ¿no? La verdad es que estoy trabajando más que cuando trabajaba, pero no me importa porque está dando fruto y mucha gente se ha sentido ayudada y es lo que yo quería hacer, ¿no? O sea que fundamentalmente fue eso, ¿no? Yo me sentí un poco tirado del caballo, tampoco te creas que lo he hecho todo voluntariamente, me he visto forzado, ¿no? Un poco para hacerlo y estoy muy contento de que haya sido así. Y esencialmente esa es la historia resumida rápida para entrar en otros temas que os interesen más, ¿no? Muy bien. Vale, Gonzalo, te queremos preguntar también, Sí, tú explicas en tus libros y tal, que espiritualizarse para ti es ver la vida desde el alma y trascender el ego, ¿no? sin Podríamos, duda, sin duda. una pequeña resumen. Sí, no, ¿No lo puedes? no lo podría haber resumido yo mejor que tú. Pues te pediría que nos lo Amplíe un ampliaras un poco, poquito, ¿no? nos lo Sí, explicaras un poquito. encantado. Mira, el problema que ha tenido la humanidad en los últimos 2000 años, en mi opinión, ¿no? Es que incluso las personas que han tenido fe religiosa, ¿no? Y creen en Dios, ¿no? Y en el otro mundo y todo lo que sea, sin querer, porque esto no es culpa de nadie, hemos tenido una visión demasiado material de la realidad. Hemos dado realidad al mundo físico, ¿no? Cuando ahora la ciencia nos está demostrando que es holográfico, y nos lo habían dicho todos los místicos ya antes, ¿no? Que es ilusorio, ¿no? ¿Vale? Pero la ciencia usa la palabra holográfico y los místicos la palabra ilusorio, pero en definitiva quiere decir lo mismo, ¿no? Entonces, claro, nosotros como seres humanos somos seres multidimensionales, igual que el universo es multidimensional, eso lo ha demostrado la ciencia ya, ¿no? Entonces, como seres multidimensionales tenemos 4 cuerpos, no uno, 4, ¿no? Entonces tenemos el cuerpo físico, que todo el mundo puede tocar, ¿no? Y que lo podemos ver, pero tenemos 3 cuerpos que son invisibles, ¿no? A los sentidos físicos humanos, ¿no?
El segundo cuerpo lo llaman los investigadores el cuerpo emocional o vital, ¿verdad? Ese lo compartimos con los animales, porque los animales avanzados, por ejemplo, mi perro, pues tiene emociones, ¿no? Se pone contento o triste cuando salgo de casa o entro o lo que sea, ¿no? Pero luego tenemos los seres humanos otro cuerpo que ya no compartimos con los animales, que es el cuerpo mental racional, ¿verdad? Que es el que nos permite jugar al ajedrez o hacer filosofía o aprender matemáticas. Eso a un perro no se le puede enseñar a jugar al ajedrez y no se le puede enseñar a multiplicar, ¿no? Porque le falta ese cuerpo, ¿no? Que es donde se hace. Y luego tenemos un cuerpo que la ciencia llama cuerpo sutil o cuerpo espiritual, y que la tradición espirituales o religiosas en el pasado lo han llamado alma, ¿no? Bueno, a mí me es igual cómo se le llame, porque no va a cambiar lo que es, pero ese cuerpo que llamamos alma o cuerpo espiritual o cuerpo sutil es lo que realmente somos. Los otros tres cuerpos, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico, es lo que forman el ego. ¿Ves? Cuando hablamos del ego, hablamos del conjunto de esos tres cuerpos. Entonces, ¿cuál es el problema que hemos tenido siempre los seres humanos? Que hemos dado realidad a esos tres cuerpos, pero no hemos dado realidad real al alma, ¿no? Y desde luego nunca hemos vivido la vida desde el punto de vista del alma, ¿no? Hemos vivido la vida desde el punto de vista del ego, ¿no? Entonces ese ego que todos tenemos nosotros tiene tres necesidades básicas que vamos a reconocer rápidamente en cuanto las digamos, ¿no? Porque eso nos pasa a todos, ¿no? La primera necesidad del ego es esa necesidad de seguridad, ¿ves? Seguridad física, económica, emocional, hasta mental, ¿no? En qué pienso, qué creo, ¿no? ¿Vale? Seguridad. La segunda necesidad del ego es lo que llamamos el control de lo externo, ¿no? Que todo lo externo está como a nosotros nos gusta. ¿Ves? Que no se nos pinche la rueda de un coche, que no echen a un hijo del colegio por hacer una gamberrada, con perdón, que la pareja no nos sea infiel, que la cuenta del banco esté llena, o sea, controlar lo externo para que esté como nos gusta, ¿no? Y la tercera necesidad del ego, de esos tres cuerpos, ¿no? Es esa que tenemos todos de ser queridos, respetados, admitidos, admirados por los demás, ¿no? Algunas personas han llamado a eso también el sentido de pertenencia, ¿no? Por eso la gente enseguida se hace del Real Madrid o de un partido político o de un grupo religioso o de lo que sea, ¿no? Entonces, esas tres necesidades del ego son las que nos destrozan la vida, ¿no? Porque nos producen apegos, miedos, y es lo que nos hace, pues, no estar en paz en todo momento, ¿no? Claro, hasta ahora no nos habían, fíjate, aunque en todas las religiones y en todas las culturas se ha explicado siempre esta idea que os doy ahora, ¿no? La verdad es que en el día a día no lo explican así, ¿no? Y eso es una pena porque si lo explicaran de esta manera, pues todos tendríamos mucha más capacidad de tener paz interior, ¿no? Lo que tenemos que comprender es que esta vida que estamos viviendo todos, esto es una escuela de almas, ¿vale? En la Iglesia Católica, eso ya lo dijo un padre y doctor de la Iglesia Católica en el siglo I después de Cristo, que se llama San Basilio de Cesarea, ¿no? Pero en otras tradiciones espirituales, pero, ¿sabes? En los famosos Vedas y Vedantas y filosofía perenne en la humanidad, en el budismo, esta idea está clarísima, ¿no? Esto es una escuela de almas, ¿vale? Nosotros somos un alma que viene a los mundos físicos, se mete en un cuerpo, yo le llamo traje de buzo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y tiene una experiencia de crecimiento, ¿vale? Entonces, lo que nos ocurre en la vida, a todos sin excepción, es exactamente lo que nos tiene que ocurrir para que podamos crecer espiritualmente de la forma más rápida posible, ¿no? A veces eso incluye que ocurren cosas que no son agradables para el ego, ¿no? A nadie le gusta romperse una pierna o tener cáncer o tener una enfermedad o perder a un ser querido, ¿verdad? Eso no le apetece nunca a nadie, ¿no? Pero si ocurre es porque tiene que ocurrir para nuestro crecimiento espiritual. Otra cosa que tenemos que comprender alrededor de esta pregunta tuya es que todo lo que ocurre en el universo, absolutamente todo, lo bueno, lo malo y lo regular, es la voluntad de Dios, o llamado el creador, o el universo, como tú lo quieras concebir, ¿no? El que manda, el que rige, el que ha creado todo y el que lo rige, ¿no? Pues todo lo que ocurre es la voluntad
de ese Dios, ¿me explico? Para que las almas puedan crecer. Eso puede incluir la guerra de Ucrania, puede incluir un asesinato, puede incluir enfermedades graves, pueden incluir suicidio, lo que sea, ¿vale? Pero todo lo que ocurre es la voluntad de Dios o no podría ocurrir. Esto que os estoy diciendo no solo lo ha demostrado la ciencia, ¿no? Porque la ciencia ahora sabe que la consciencia crea la realidad, ¿no? Sino que también ha estado siempre en todas las, digamos, tradiciones espirituales del mundo, ¿no? Lo que pasa es que por alguna razón, pues llevamos muchos años que no nos lo explican así los domingos en las iglesias o los, ¿sabes? O los ministros de cualquier religión, ¿no? Entonces, fíjate que en el Evangelio, por ejemplo, se nos dice, ¿no? Cito el Evangelio porque como somos todos occidentales, supongo que lo habremos leído o escuchado alguna vez. Si estuviera en Oriente, pues citaba a Buda y dice lo mismo, ¿no? Pero en el Evangelio se nos dice, y vendrán guerras y tribulaciones y dificultades, pero no os preocupéis que son necesarias, ¿no? Y claro, ¿necesarias para qué? Si no es para el crecimiento del alma, ¿no? Entonces, ¿cuándo nos va a cambiar la vida a todos? Cuando comprendamos eso. Me explico que somos un alma, que el alma no muere nunca, por lo tanto la muerte no existe, lo único que muere es el cuerpo físico, pero no somos eso. Y sabes que la ciencia, y ahora si queréis os explico cómo y por qué, pues incluso está demostrando el hecho de que el alma de cada uno pues hace distintos viajes, ¿no? Al mundo de la materia, ¿verdad? Para seguir creciendo desde donde lo dejamos anteriormente, ¿no? Entonces, la única manera que nosotros podemos adquirir paz interior es aprender a aceptar lo que ocurre, porque el sufrimiento es la resistencia mental a lo que ocurre. Y lo que ocurre es lo que Dios causa que ocurra, ¿verdad? Para el crecimiento de las almas. A veces son las almas más valientes las que se atreven a tener las experiencias más difíciles, porque eso si se aprovecha, pues produce lógicamente un crecimiento mayor que si tenemos una vida fácil, donde no tenemos que enfrentarnos a problemas o dificultades, que sí vamos creciendo, pero más lento, ¿no? Además, todas las cosas importantes que nos pasan en la vida, ¿verdad? Las hemos pactado nosotros antes de venir. Lo que pasa es que eso luego se nos olvida, claro, no lo recordamos, pero el amor no se hace por imposición, el amor se aprende por inspiración, ¿no? Y por lo tanto nadie nos obliga a hacer un curso que no queremos hacer, por la razón que sea, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ocurre? Cuando una persona, por ejemplo, fallece, pues el alma se desprende del cuerpo, eso está demostradísimo, os puedo sugerir 1000 YouTubes de donde lo podéis comprobar, ¿no? Y el alma vuelve a casa, ¿no? Y cuando vuelve a casa, pues descansamos allí un poco, nos encontramos con otras almas que, ¿sabes? Que conocemos y tal y cual. Y pasado un tiempo, pues vienen los maestros y nos dicen, oye, que te toca el próximo curso. Protestamos un poco porque ya sabes que cuando nosotros éramos niños, pues cuando estábamos en vacaciones de verano, ¿no? Y nuestros padres nos decían que teníamos que volver al colegio, pues nos costaba un poco, ¿no? Preferíamos seguir de vacaciones. Pero antes o después comprendemos que tenemos que seguir creciendo y aprendiendo y aceptamos algunos de los guiones que los maestros nos proponen, ¿no? Y lo importante que nos va a pasar en la vida sí se pacta antes de venir, ¿no? Claro, comprendiendo eso, la posibilidad de llevar de una manera diferente pues las dificultades de la vida, pues obviamente cambia mucho, ¿no? Te voy a poner un ejemplo de algo que me pasó a mí hace un par de años, ¿no? Me salió un bulto y mandé la foto del bulto a un cuñado mío que es médico, pediatra, y le vio la foto y me dijo, mira Gonzalo, esto no me gusta mucho, pero yo soy pediatra, no entiendo esto, tiene que ver un cirujano, ¿no? Que son los que saben de esto, ¿no? Ah, perfecto, pues llamo a otro amigo mío cirujano, me dice, ah, pues vente a casa si no esperas en la consulta esta noche y te miro y lo que sea y tal. Okay. Me mira y me dice, mira, a otra persona no se lo diría de momento, pero a ti que sé que no te va a afectar mucho, te lo voy a decir. Dice, he visto cientos de estos bultos, la mitad de las veces son un cáncer y muy malo, y la otra mitad es que te ha picado un bicho, ¿no? Con lo cual es muy distinta el tratamiento y las consecuencias, ¿no?
Y digo, ah, pues estupendo. Y me dice, te tengo que hacer unas pruebas y vas a tardar 3 días en tener los resultados. Digo, ah, pues muy bien, pues venga, dame las pruebas y ya veremos lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, él muy amablemente me dice, oye, te voy a recetar si quieres unas pastillas para que puedas dormir bien estos 3 días, ¿no? Te ayuden a dormir estos 3 días hasta que tengas el resultado, ¿no? Y yo recuerdo que me le quedé mirando, este hombre se llamaba Javier, ¿no? Y le digo, mira Javier, te agradezco muchísimo tu ofrecimiento, pero no me recete las pastillas porque voy a dormir como un niño, ¿no? Y me dice, pero ¿cómo vas a dormir como un niño si a lo mejor te digo que te mueres en 3 días? Y yo le dije, pero mira, es que si Dios me manda un cáncer, maravilloso. ¿Será que Dios ha pensado que mi alma necesita esta situación para crecer más rápido? Y yo, pues feliz, si ese es el caso. Dos, a lo mejor vuelvo antes a casa. Pues qué maravilla, ¿para qué quiero seguir yo ¿sabes? En el colegio cuando puedo estar de vacaciones, ¿no? En un hotel de 7 estrellas en vez de uno de 2 estrellas, ¿no? Ah, que no es un cáncer, pues estupendo, estaré por aquí unos años más dando a la gente con estas cosas, intentando explicar todo esto y ya me iré para casa después. Si es que me da lo mismo, no me preocupa nada, ¿no? Y el tío se ve con unos ojos así un poco sorprendido, ¿no? Pero es la realidad. Entonces, tenemos que comprender que todo, o sea, yo supongo que a todos nosotros, si nos llamara Dios por teléfono, ¿no? Y nos dijera, mira, mañana vas a perder un ser querido, o vas a tener un cáncer, o te vas a romper una pierna, pero no te preocupes, que esto es lo mejor para el alma de todos los involucrados, del que muere, del que queda, del que se rompe la pierna y del que lo tiene que cuidar. Claro, si Dios te hace esa llamada, pues esa situación, ¿verdad? Que la vivirías, creo yo, ¿no? Con mucha más comodidad que si no te la hace, ¿no? Pero una vez que comprendemos que con llamada o sin llamada eso es así, pues ya lo podemos usar en nuestras vidas, ¿no? Esto que estoy contando no es un cuento de hadas, ni es una... O sea, esto con muchísimo gusto yo pues puedo intentar, si a alguien pues le extraña lo que estoy diciendo, pues daros las pruebas o ¿sabes? Los argumentos necesarios para que esto se pueda comprender. Una vez que esto se comprende, pues claro, todo el mundo cambia la vida para bien, ¿no? Porque esto es una escuela, ¿no? De almas. Hemos venido aquí a hacer un guión, ¿no? A aprender lo que tenemos que aprender y volvemos para casa. Y cuando pasa un tiempo, otra vez al colegio, hasta que ya vamos acabando los cursos, ¿no? Esto es así. Bueno, a lo mejor me he alargado un poquito, pero quería centrar tu pregunta lo mejor posible, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Nuestro reto es que aprendamos a vivir la vida desde el punto de vista del alma y no del ego. Eso es lo que han conseguido hacer los místicos, que hasta ahora han sido pocos. Pero si tú escuchas a los místicos, mira, Teresa de Ávila, muero porque no muero. San Pablo, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? San Agustín, o sea, te puedo seguir citando a todos los que tú quieras, ¿no? Y entonces el místico es esa persona que ha podido ver esta realidad espiritual de la que yo estoy hablando, ¿no? Y entonces, claro, la vida cambia para él porque claro, ya los acontecimientos ya no son nunca un problema, son una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Y bueno, esa es la mejor respuesta que creo que te puedo dar a tu pregunta, ¿no? Bueno, Gonzalo, gracias. Nos quedan 3 minutos y poco, 3 minutos y medio, pero bueno, yo te lanzo la pregunta y como ya sabes la dinámica, si se corta, En pues cuanto se no seguimos. corte, pincho. Pinchas y seguimos, ¿vale? Vale, Entonces, muy bueno, bien. has hecho una explicación bastante amplia y se puede entender. Entonces, la pregunta siguiente, para concretar, según Sí, el punto de vista del ego y del alma, ¿qué es la muerte? Entonces, ¿o cuál es la diferencia entre una y sí. otra? Claro, desde el punto de vista del ego, la muerte pues es la desaparición del ego, ¿no? Porque el cuerpo físico desaparece. Ahora, desde el punto de vista del alma, pues es una maravilla porque vuelves a casa, descansas, has terminado el curso y se está mucho mejor allí que aquí. Y por lo tanto, no, para el alma no solo no es una desgracia, sino que es un no evento. Al contrario, es un evento de transformación. Es maravilloso, ¿no? Como ha quedado demostrado ya por todas las experiencias cercanas a la muerte que se han estudiado, que si quieres, pues te las comento también luego, ¿no? Y dónde las podéis o escuchar o comprobar, ¿no? Pero, claro, ver la muerte desde el alma es maravilloso. Ver la muerte desde el ego, pues es un problema, porque, claro, el ego desaparece. Pero el ego no es lo que somos y además es holográfico. Es como si muere un actor en una película de cine, ¿no? O sea, no ha pasado nada, ¿no?
El actor sigue vivo en la película, la que ha muerto, ¿no? Entonces, Gonzalo, claro, la mayoría de la sociedad ve la muerte con dolor y con sufrimiento. Eso dice Sí, mucho, ¿no?, del desarrollo que tenemos a nivel espiritual o de... claro, claro, porque es que no nos han explicado bien esto, la cultura, ¿no? Y la sociedad vive la muerte con dolor y con sufrimiento porque, claro, nosotros estamos apegados egoicamente a nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, claro, si nos faltan, pues obviamente lo echamos de menos desde el ego, ¿no? Pero si lo viéramos desde el alma, querríamos lo mejor para nuestros seres queridos. Y lo mejor para nuestros seres queridos es lo que Dios disponga. Y nadie, ningún alma se va para arriba hasta que no sea el momento matemáticamente exacto, ¿verdad? Decidido por el universo, ¿no? Y por lo tanto, pues una vez que comprendemos eso así, yo creo que el tema cambia totalmente para nosotros, ¿no? Pero claro, para poder hacer eso, una de las cosas que tenemos que también comprender es cuál es la diferencia entre el amor y el cariño. Eso es bueno explicarlo, ¿no? Porque el Evangelio, los maestros espirituales predican el amor, no predican el cariño, ¿no? Esto me costó a mí mucho tiempo comprenderlo y me supuso una gran dificultad en mi crecimiento espiritual, ¿no? Porque cuando el Evangelio me decía que había que amar al enemigo, como yo digo, voy a amar al enemigo como amo a mis hijos, pues decía, lo imposible y me rendía, ¿no? Claro, yo estaba confundido. Yo pensé que el Evangelio me estaba pidiendo que yo tuviera cariño por el enemigo. No, no, el Evangelio no me pedía eso. El Evangelio me pedía que yo amara a mi enemigo, que es otra cosa que nada tiene que ver con el cariño, ¿no? Y esto sí me gustaría explicarlo un minuto porque creo que nos puede ayudar esa comprensión, ¿no? Bueno, entonces mira, el cariño es un sentimiento y como todo sentimiento es variable, ¿no? Segundo, el cariño necesita un objeto sobre el que proyectarse, no es abstracto, ¿no? Yo quiero mucho a mi casa, a mi familia, a mi pareja, a mis hijos, mi equipo de fútbol, mi partido político, pero todo empieza por mí delante, como ves, ¿no? Y luego el cariño tiene otro problema, que es que el cariño depende del comportamiento